Bienvenidas y bienvenidos a esta última clase del taller Introducción a la Escritura Académica. Vamos a abordar en esta oportunidad las normas de citación, uno de los temas más importantes dentro de la escritura académica. Para abordar este tema vamos a seguir el reglamento de publicaciones de la Facultad de Humanidades de la UNCA, dado que allí se nos indica cuáles son las normas de citación que debemos seguir en los diferentes trabajos académicos o científicos. La cita en el discurso académico o científico constituye uno de los componentes distintivos y más importantes, puesto que son muy utilizadas en el discurso académico, porque son una presentación, ya sea textual o ya sea resumida, de aquellas ideas expresadas por otros autores que sirven de apoyo al investigador, que se contraponen a lo que él dice o que proporcionan mayor información sobre determinado tema. Para citar un fragmento dentro del texto, tenemos que tener en cuenta cuál es la longitud del texto citado. Y según este aspecto podemos encontrar dos tipos de citas, las citas cortas, que son las que aparecen en A, que son aquellas citas que tienen menos de 40 palabras, que se van a integrar al texto, es decir, al cuerpo del texto, y que se van a señalar solamente en, digamos, el uso de comillas, ¿sí? Es decir, estas citas cortas van a estar integradas en el cuerpo del texto y se van a señalar entre comillas. Por otro lado, las citas largas, que son aquellas citas que tienen más de 40 palabras, se escriben en párrafo aparte, dejando un espacio entre el texto citado y el citante, y en estos casos ya no se emplean comillas, puesto que la diferencia con el texto propio, es decir, con el texto que yo estoy escribiendo, con el cuerpo del texto, está suficientemente marcada por la disminución en un punto en el tamaño de la letra, por la sangría y además porque esa sangría es similar a aquella con la que se inicia el párrafo, ¿sí? Es decir, que esa sangría tiene que tener aproximadamente 1 centímetro como para distinguir este tipo de citas largas. Vamos a ver ejemplos en la diapositiva que sigue de cómo citar ya sea citas cortas, es decir, de menos de 40 palabras, o citas largas de más de 40 palabras. La cita corta, que es la que ustedes tienen resaltada en amarillo, se incorpora al cuerpo del texto, al párrafo en este caso, y va entrecomillada. Lo que dice es, como afirma Moreno Fernández, toda lengua puede exhibir la huella dejada por la coexistencia con otras variedades, las lenguas puras sencillamente no existen. Y vemos ahí el entrecomillado de esa cita textual de menos de 40 palabras. Y otra cuestión importante es que tenemos que añadir la información que está entre paréntesis, que refiere a el año de publicación y el número de página del que fue extraída esa cita textual. Y ustedes tienen ahí la información de 1998, que es el año de publicación de la obra, y 2 puntos, y 257, que es el número de página. Y también, si es que ustedes no han mencionado antes que es Moreno Fernández el que afirma esto, tienen que poner entre paréntesis también el apellido del autor, es decir, Moreno Fernández, 1998, 2 puntos, 257, ¿sí? Pero como en este caso sí fue informado antes de la cita quién es el autor de esta, entonces en ese caso no hace falta que pongan de nuevo el apellido del autor, es ahí entre paréntesis. Por otro lado, la cita larga, que es la cita de más de 40 palabras, ustedes la tienen en el ejemplo, ahí en esa llave que tienen,
que también está extraída de un trabajo académico, y tienen ahí que esa cita está separada por un espacio antes y después, ¿sí? Dice, en ella se lee lo siguiente, se deja un espacio, comienza la cita y cuando termina la cita se deja otro espacio y recién comienza el cuerpo del texto. O sea que esos son los espacios que sí o sí tenemos que dejar para evidenciar que ahí aparece una cita larga, es decir, una cita de más de 40 palabras. Otra cuestión importante es que reducimos un punto, es decir, si yo estoy escribiendo en, supongamos, Arial 11, la cita larga tiene que estar en Arial 10, ¿sí? Reduzco un punto el tamaño de la fuente o de la letra. Y por otro lado, el espacio entre renglones que tiene que haber en una cita larga es siempre sencillo, ¿sí? No puedo dejar más espacio que el sencillo. Por eso ustedes ven que es una cita que tiene menos espacio entre los renglones, que la letra es más chiquita y además reduzco 1 centímetro el margen derecho y 1 centímetro el margen izquierdo. Por otro lado, también tenemos que destacar que la cita larga no va entre comillas, al contrario de la cita corta, no debo poner entre comillas porque ya se está señalando a partir de todas estas otras cuestiones formales que estoy ante una cita larga, entonces ya no hace falta que ponga comillas, pero sí hacen falta estos otros datos de los que hablábamos en la cita corta, que son el apellido del autor de la obra, coma, el año de publicación de la obra, 2 puntos, la página en la que esa cita aparece. Eso es indispensable, ¿sí? Eso tiene que estar sí o sí en todas las citas, ya sean largas o cortas. La información del autor, del año de publicación y de la página sí o sí tienen que aparecer entre paréntesis una vez que yo termino la cita textual, ya sea cita corta o cita larga. En el reglamento de publicaciones también vamos a encontrar ejemplos de esto que abordamos en las diapositivas anteriores, que tienen que ver con las formas de citación de citas de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Lo que también señala el reglamento de publicaciones es cómo citar si tenemos un autor, 2 autores, 3 autores, 4, o en el caso de tener autores como que representan una institución, ¿sí? Entonces, el ejemplo 1 dice un autor, que es justamente una de las maneras que nosotros ya abordamos, ¿sí? Fíjense sobre todo lo que está entre paréntesis, Escandel Vidal, que es todo el apellido de la autora, coma, 1997, que es el año de publicación, 2 puntos, 17, que es el número de página. Si tienen 2 autores, fíjense en lo que está entre paréntesis al final, dice Bosques y Gutiérrez Reijach, coma, 2008, 2 puntos, 11. ¿Sí? En ese caso tenemos 2 autores. También pueden usar ahí la Y común, ¿sí? No hace falta que usen ese símbolo, pero bueno, ese símbolo también está indicando la I, ¿sí? Es decir, que son los 2 apellidos de los autores que han escrito la obra. Cuando tenemos 3 autores o más, tenemos que tener en cuenta otras cuestiones formales, que son las que vamos a desarrollar en esta diapositiva. Si nosotros tenemos 3 o más autores, 4 o 5, por ejemplo, en la primera mención de la obra, es decir, la primera vez que yo cito esa obra, tengo que citar o consignar todos los apellidos respectivos, es decir, todos los apellidos de los autores de esa obra, ¿sí? Ahora, la primera vez tengo que hacer eso, pero la segunda, la tercera, dependiendo de, bueno, cuántas veces cite la misma obra, lo que voy a hacer es consignar solo el apellido del primer autor, ¿sí? Y después voy a poner la locución latina et al, que significa
y otros, ¿sí? Entonces, a partir de la segunda vez que yo mencione esa obra que tiene más de 3 autores, voy a poner el primer apellido, et al, ¿sí? Y después van a poner coma, el año de publicación, 2 puntos, el número de página, que es exactamente como lo tienen en el segundo ejemplo que tienen en la diapositiva, ¿sí? Bueno, si ustedes tienen 3 autores, como les dije, la primera vez tienen que mencionar a todos los autores, ¿sí? Que sería el primer ejemplo que tienen ahí. Fíjense lo que tienen entre paréntesis, que dice Greiser, Singer y Travasso. Y ahí ustedes ven que tienen los 3 autores, ¿sí? Coma, el año de publicación, 2 puntos, el número de página. Y ya en el segundo ejemplo solo se menciona el apellido del primer autor, et al, que significa y otros, y el año de publicación y el número de página. Eso es para no consignar todas las veces que yo recurra a esa obra y la cite los apellidos de todos los autores. Esa sería la razón por la cual ponemos et al y no consignamos todos los apellidos todas las veces que aparece esa obra. Si la cita pertenece a un texto editado por una institución, es decir, si el autor de ese texto es una institución, ya sea una corporación, un organismo o una asociación, en la primera mención que hagamos de esta institución, vamos a escribir el nombre completo y ya desde la segunda vamos a emplear la abreviatura correspondiente. Y veamos el ejemplo que tienen a continuación, sobre todo lo que está entre paréntesis al final, que dice, entre paréntesis, Asociación de Academias de la Lengua Española y Real Academia Española, coma, el año de publicación 2009, 2 puntos, el número de página, que sería 42, con números romanos, porque así figura en la Real Academia Española. Bueno, entonces, en esta primera mención tenemos que poner todo el nombre de la institución. Y ya en la segunda mención y en las posteriores tenemos que usar la abreviatura correspondiente. Fíjense en el segundo ejemplo que está entre paréntesis, que dice ASALE y RAE, que son las abreviaturas de Asociación de Academias de la Lengua Española por un lado y Real Academia Española por el otro, coma, 2009, eso no cambia por supuesto porque es el mismo año de publicación, 2 puntos y en este caso dice 43, ¿sí? O sea, el número de página va a cambiar porque puede cambiar por supuesto la página de la cita que hayamos seleccionado utilizar o que hayamos decidido utilizar en el texto. Si el segmento citado pertenece a su vez a una cita, esto debe aclararse apropiadamente. Y tienen ahí el ejemplo de una cita larga que al final, entre paréntesis, aclara esta idea de que ese segmento citado pertenece a una cita. Dice Hein, 1993, que es el año de publicación, 2 puntos, 475, que es el número de página, citado en Essegby, 2004, que es el año de publicación, 2 puntos, 476, que es el número de página. ¿Qué informo yo a partir de todos estos datos? Que la cita, esta cita larga, que estoy yo incorporando en mi texto, es una cita que está dentro del texto de Essegby, 2014, en la página 476. ¿Sí? Y que en ese texto aparece citado el texto de Hein. Eso es lo que yo le informo al lector a partir de todos esos datos. Y eso es importante porque yo tengo que ser honesto y tengo que informarle al lector que en realidad esa cita está extraída del texto de Essegby, ¿sí? No del original de Hein. Por otro lado, si se incluyeran 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, estos se van a ordenar alfabéticamente según el orden de la lista de referencias, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre en este caso, ¿sí?
Cuando yo cito o incluyo dos o más trabajos en el mismo paréntesis, en general yo lo que hago es referirme a una idea general que sostienen todos estos autores que aparecen entre paréntesis, ¿sí? Suponiendo que la cita sea algo así como quienes están en contra del lenguaje inclusivo sostienen que no respeta las normas o las reglas del español, ¿sí? Supongamos que esa sea la cita, y entre paréntesis pongo Martínez, 2012, punto y coma, porque ahí ya hay otro autor, eso es lo que indico con el punto y coma, Portillo, 2014, Rodríguez, y ahí tendría que haber una coma, 2014, y Zapata, 2015, ¿sí? Ven que están ordenados alfabéticamente. Lo que yo le indico al lector a partir de eso es que todos estos autores son autores que están en contra del lenguaje inclusivo y que sostienen esto que estoy afirmando, ¿sí? Que no cumple con las reglas del español, por ejemplo. Entonces, cuando me refiero a este tipo de datos, en un mismo paréntesis coloco diferentes autores, en general lo que estoy haciendo es referirme no a la cita textual, sino a la idea que sostienen esos autores. Y por otro lado, si se incorporan citas correspondientes a comunicaciones personales, como conversaciones, cartas, memorandos, correos, etcétera, WhatsApp, lo que quieran, se consignará entre paréntesis la leyenda comunicación personal, la fecha, ¿sí? 4 de junio y el año, 2010. Y no se van a incluir, ¿sí? No se van a incluir después en la lista de referencia, es decir, no van a aparecer posteriormente en la lista de referencia o de la bibliografía general del trabajo. La lista de referencias es lo que aparece al final del trabajo, es decir, luego de las conclusiones, en un apartado que en general se denomina referencias bibliográficas y que sí o sí debe aparecer como un apartado, ¿sí? Como una parte de la estructura de todo trabajo académico o científico. Y en estas referencias bibliográficas se incluirán los datos completos de las obras que fueron citadas a lo largo del texto y también que fueron citadas en las notas, si es que hubiera notas en el trabajo. Estas se ordenarán alfabéticamente, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta que las referencias bibliográficas sí o sí tienen que estar ordenadas alfabéticamente. ¿Por qué? Porque eso ayuda al lector a encontrar con más facilidad la obra, si es que desea leer esa obra y ampliar la información que se ha dado en el trabajo, es más fácil de encontrar si estas están ordenadas alfabéticamente. En cada referencia se va a utilizar la sangría francesa, que es un tipo de sangría diferente de la sangría que utilizamos en un párrafo común, que el Word les permite utilizar de manera muy sencilla. Y también tenemos que tener en cuenta que las distintas obras de un mismo autor, ¿sí?, se van a ordenar cronológicamente. Primero van a aparecer las obras que han sido publicadas con anterioridad y así sucesivamente hasta llegar a la última obra que cite, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el año de publicación. Las obras publicadas en el mismo año, si yo me refiero a la obra de un autor, ¿sí?, de un autor que ha publicado en el mismo año dos obras diferentes, se van a diferenciar con letras en orden alfabético en minúscula. Y por otro lado, las obras en colaboración de un autor ya citado se consignarán a continuación de las obras de autor individual si existieran, ¿sí?, si es que yo he citado algún tipo de obra como esta. Y veamos los ejemplos de referencias de libros, ¿sí? Ustedes fíjense que tienen ahí un mismo autor que ha publicado, Chomsky en este caso, que está consignado con sangría francesa, tienen el apellido
coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis tienen el año de publicación de la obra, que es 1986, cierran el paréntesis, colocan un punto, en cursiva van a colocar el nombre de la obra, el título de la obra, van a poner punto, la ciudad en la que fue editada esa obra, que es New York en este caso, 2 puntos, el nombre de la editorial, ¿sí? En este caso ustedes tienen ahí la manera correcta, adecuada de citar, en este caso, la referencia de un libro de un solo autor. Y fíjense que después este mismo autor, en el mismo año, publica otra obra, ¿sí? Entonces le ponemos esa A en minúscula a la primera obra y esa B en minúscula a la segunda, siempre al lado del año de publicación. Y hacemos lo mismo, punto, Barriers, que es el título de la obra en cursiva, el Cambridge, que sería la ciudad, ¿sí?, en la que se editó, y el nombre de la editorial. Y como ven, Chomsky también, ¿sí? Chomsky y Lasny, que serían dos autores en este caso, publican a su vez otra obra que se publica en el año 1991, que aparece después de las otras, porque esta es posterior a 1986, que es el año en el que se publicaron las anteriores. Y fíjense que ustedes lo que tienen a continuación es algo que está entre comillas, ¿sí? Y eso indica que es el nombre del capítulo, ¿sí? Porque muchas veces no hacemos referencia a toda la obra, sino a un capítulo en particular. Si yo me refiero a un capítulo en particular, ese capítulo va a ir entre comillas. Pongo punto en el título de la obra, ¿sí? En este caso aparecen los autores, también el título de la obra en cursiva, Berlín, que es la ciudad en la que se editó, 2 puntos, tienen ahí el nombre de la editorial y sí o sí, si yo no cito toda la obra, sino que cito solo un capítulo, voy a poner los números de páginas que abarcan ese capítulo, ¿sí? Que en este caso serían 506 a guión, que lo que estoy indicando es desde el 506 hasta el 569, que es o que son las páginas que abarca ese capítulo que aparece ahí entre comillas. Por último, para citar artículos de internet ya en las referencias bibliográficas, vamos a consignar el nombre del autor, el año, el título de la contribución, el título de la obra que la contiene, y al final de la referencia se va a colocar el URL correspondiente precedido por recuperado de. Y ahí tienen el ejemplo de, bueno, el apellido del autor, Salamanca, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis el año de publicación, entre comillas el título de contribución. Ya tienen ahí con cursiva, siempre con cursiva, el título de la obra, Universidad Nacional de Costa Rica, que es la ciudad, o en este caso sería la editorial, ¿sí? Y tienen ahí volumen 1, número 43, recuperado de y el URL correspondiente, ¿sí? O sea que siempre que ustedes se refieran a algún artículo de internet, tiene que aparecer esta consignación de recuperado de y el URL sí o sí, para que quien necesite consultar esa bibliografía pueda recurrir a esta publicación digital a partir del URL que le indica el autor del texto. Bueno, esto sería todo respecto de cómo citar la bibliografía, ya sea dentro del cuerpo o ya al final en lo que denominamos referencias bibliográficas. Recuerden que esta parte referida a las referencias bibliográficas es una parte fundamental dentro de los trabajos académicos y científicos. Sí o sí tienen que aparecer, por eso nos preocupamos por abordar este tema. Por supuesto que pueden aparecer algunas otras cosas
que sí están consignadas y que están contempladas en el reglamento de publicaciones de la Facultad de Humanidades, que nosotros les vamos a pasar seguramente como material de cátedra para que ustedes tengan para consultar si tienen alguna duda o si no han quedado claras estas cosas o aparece algún otro ejemplo que nosotros no hemos tenido en cuenta en esta clase. Muchas gracias por habernos escuchado. Un saludo para todas y para todos.